El Departamento de Estado informa que han revocado 80.000 visas, mientras el gobierno advierte de que solo se trata del principio. No dudará, dice, en revocarle la visa a todo extranjero que atente contra las leyes estadounidenses. Tras las contundentes derrotas que han sufrido los republicanos esta semana en las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump reveló la clave para que los republicanos le den un vuelco a las urnas. El Departamento de Estado advierte que tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado Marco Rubio siempre pondrán en primer lugar la seguridad y los intereses del pueblo estadounidense. La entidad explicó que revocaron tal cantidad de visas por razones como apoyo al terrorismo, terrorismo real, actividades delictivas, amenazas a la seguridad pública y estancias irregulares. En lo que va de 2025, las autoridades informan que se revocaron 16.000 visas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, 12.000 por agresión y 8.000 por robo. Y no ofreció ningún otro detalle sobre las revocaciones. Además, el gobierno no parece dispuesto a seguir aprobando visas para extranjeros, al menos como lo hacía su antecesor, a ese ritmo, y ha cancelado rápidamente los privilegios de visa de residentes temporales, como los estudiantes, por motivos de seguridad nacional. Tommy Pigott, el subportavoz principal del Departamento de Estado, publicó en sus redes sociales que la administración no dudará en revocar las visas de los extranjeros que infrinjan las leyes o supongan una amenaza a la seguridad nacional. Hace poco el departamento también invalidó las visas de los extranjeros que celebraron públicamente el asesinato del popular influencer conservador Charlie Kirk. El departamento anunció que estaba revocando las visas de varios extranjeros que se burlaron de los estadounidenses que lloraban la muerte de Kirk, procedentes de Sudáfrica, Argentina, Brasil, Alemania, México y Paraguay. Dijo que, cito, Estados Unidos no tiene obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte a los estadounidenses. Cierro cita. Y también dijo que sigue identificando a los titulares de visados que celebraron el dramático asesinato de Charlie Kirk. La administración Trump también ha reducido el número de visas de no inmigrantes temporales para turismo, negocios, tratamientos médicos y ciertos tipos de trabajo temporal. Se diferencian de los visados de inmigrante en que estos últimos declaran la intención de quedarse en el país. En el último mes del que tenemos datos, mayo, Estados Unidos aprobó cerca de 900.000 visas de no inmigrante, es decir, un 16% menos de las que emitió la administración Biden el año anterior. En cuanto a las visas de inmigrante, el departamento emitió unas 45.000 en mayo, es decir, un 20% menos que en 2024. Pero donde se notó más el endurecimiento de las políticas de visas es entre los estudiantes. A finales de mayo, el Departamento de Estado ordenó a las embajadas estadounidenses que suspendieran las entrevistas para visas de estudiante. Empezaron a reforzar el proceso de investigación y especialmente de las redes sociales de los solicitantes. La entonces portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, advirtió que se iban a tomar muy en serio el proceso de investigación de quien entra en el país. Poco antes, en marzo, Rubio declaraba que venir a Estados Unidos con una visa es un privilegio, no un derecho, y que el gobierno de Trump ha decidido denegar o revocar su visa a los que apoyan a terroristas. El secretario de Estado se mostró contundente. Hizo estas declaraciones mientras crecían las protestas estudiantiles en los campus universitarios de todo el país. Y este movimiento de la administración Trump causó revuelo entre los demócratas. En abril, un grupo de demócratas de Nueva York criticó al gobierno tras informarse de que les habían revocado las visas a estudiantes de diversas universidades. La senadora estatal de Nueva York, Patricia Fahey, lo calificó como parte de ataques incesantes contra la libertad de expresión de los estudiantes y las instituciones de educación superior. Incluso llegó a decir que atentaba contra los principios de la misma democracia estadounidense y le pidió a los estudiantes que no sintieran miedo ni impotencia por el estatus migratorio. Y añadió esto. Nos preocupa profundamente que el gobierno de Trump revoque visas a los estudiantes sin justificación ni explicación. La Constitución garantiza los derechos fundamentales y el debido proceso a todas las personas, no solo a los estadounidenses. La historia nos enseña que, si bien la persecución suele comenzar con ataques contra las comunidades inmigrantes, rara vez termina ahí, lo que nos lleva a preguntarnos ¿quién será el próximo?
En junio, el departamento anunció que se impondrían más requisitos de verificación, entre ellos la revisión de redes sociales para todos los solicitantes de visa de estudiantes. Y estos cambios afectan a los tres tipos de solicitantes de visas de no inmigrante: estudiantes, estudiantes no académicos o vocacionales y de intercambio. Rubio también anunció que el gobierno comenzaría a revocar las visas de estudiantes procedentes de China, sobre todo de aquellos que tengan algún vínculo con el Partido Comunista que gobierna China. Acusan al régimen comunista chino de vigilar y movilizar a los estudiantes chinos en el extranjero para que cumplan sus órdenes y difundan su propaganda. En agosto, el Departamento de Seguridad Nacional propuso cambios en las visas temporales. Y esta propuesta, que no ha entrado en vigor, cambiaría el sistema. ¿Cómo? Le impondría un plazo fijo de permanencia a los estudiantes no inmigrantes, 1 año, 2 años, etc. Antes, su estancia dependía de lo que duraran sus cursos o sus programas de formación. Ahora todo eso cambiaría, y la administración también le impondría restricciones de visa a los extranjeros que censuren a los estadounidenses. Las autoridades dijeron: tomamos medidas para que no se censure en nuestro país, pero observamos casos preocupantes de gobiernos y funcionarios extranjeros que la imponen. En algunos casos, funcionarios extranjeros han llevado a cabo acciones flagrantes de censura contra empresas tecnológicas estadounidenses, así como contra ciudadanos y residentes de Estados Unidos, a pesar de no contar con dicha autoridad. Además, ahora los que empleen a trabajadores con visas H-1B, es decir, especialistas extranjeros, deben pagar una tarifa única de $100.000 por la entrada al país de cada persona. En resumen, la administración Trump ha endurecido las políticas de las visas, ha revocado miles, decenas de miles por motivos de seguridad y ha reducido su emisión en general, especialmente para los estudiantes. El gobierno sostiene que así se protege al país, pero los congresistas del otro lado del pasillo advierten sobre posibles perjuicios para la libertad de expresión y el debido proceso. El presidente Trump habló tras las aplastantes derrotas que sufrió su partido esta semana en las elecciones de mitad de mandato y reveló lo que considera la clave para ganar las próximas elecciones: el abaratamiento de los precios, la popular asequibilidad. Hablemos de asequibilidad. Creo que este es el mejor indicador. Mejor que una encuesta, mejor que cualquier otra cosa que pueda pensar. Walmart, en el que todos confían, y yo confío, no busca otra cosa que dar números, y lo han hecho durante muchos años. Hablan sobre el costo de la cena de Acción de Gracias y del costo de la vida. Con Joe Biden era un 25% más caro que conmigo. Con nosotros, los precios de la energía han bajado mucho. Los alimentos han bajado mucho. Todo ha bajado, pero la prensa no lo reporta. La prensa reporta lo que dicen los estafadores. Y llamo a los demócratas estafadores porque se inventan las cifras. Pero cuando miras la reducción del 25% en los precios de Acción de Gracias entre Biden y yo, eso es un número tremendo. La mayor reducción en la historia de ese gráfico o resumen que hacen. Entran todos los elementos de la cena de Acción de Gracias, un 25% menos. Así que no quiero escuchar sobre asequibilidad porque ahora es mucho menor. Si miras la energía, estamos cerca de $2 el galón de combustible. Con Biden era de 4,5 o 5. Nos llevó a la peor inflación en la historia de nuestro país. Ahora prácticamente no hay inflación. Un número muy bajo y muy normal. La asequibilidad es mucho mejor con los republicanos. El único problema es que los republicanos no hablan de esto y deberían empezar a hacerlo y usar la cabeza, porque contamos con grandes números. Y solo van a mejorar cuando todas estas fábricas abran. Estamos construyendo plantas de autos, plantas de inteligencia artificial. Lideramos en inteligencia artificial sobre China y todos los demás. Cuando todas estas plantas empiecen a abrir, vamos a tener una revolución económica positiva como nunca antes. Muchas gracias a todos. Mientras tanto, el cierre del gobierno, que bate todos los récords anteriores en cuanto a días, está afectando con fuerza a las aerolíneas, y la cancelación y el retraso de los vuelos aumenta vertiginosamente, debido a la falta de controladores aéreos y de personal. De hecho, ya se cuentan por miles los vuelos cancelados.
También la Administración ha apelado a la decisión de un juez federal de pagar 9.000 millones para mantener en marcha los cupones de alimentos. Dice que no cuentan con ese dinero y que el Congreso tendría que aprobar el pago antes, y no un juez de distrito que se burla, dicen, de la separación de poderes. Sí, mire, es un veredicto absurdo. Un juez federal nos está diciendo lo que tenemos que hacer en medio de un cierre del gobierno demócrata. Lo que nos gustaría es que los demócratas abran el gobierno, claro. Entonces podríamos financiar SNAP y también podríamos hacer muchas otras cosas buenas para el pueblo estadounidense. Pero en medio de un cierre no podemos tener a un tribunal federal diciéndole al presidente cómo debe priorizar la situación. Estamos tratando de mantener tanto operativo como sea posible. El presidente y toda la administración están trabajando en eso, pero no lo vamos a hacer bajo órdenes de un juez federal. Lo haremos según lo que creemos que debemos hacer para cumplir la ley, por supuesto, pero también para hacer que el gobierno funcione para la gente en medio del cierre del gobierno demócrata. Si ellos quieren poner fin a esto, estaríamos abiertos a ello. Nos gustaría trabajar con ellos para terminar este cierre del gobierno, y entonces no tendríamos que priorizar qué vamos a financiar y qué no. Y lo último que diré es que, desafortunadamente, el pueblo estadounidense comenzará a sufrir consecuencias muy reales debido al cierre. En el pasado, cuando hubo un cierre del gobierno bajo la administración de Obama, ellos se enfocaban en todos los problemas que iba a causar para el pueblo al inicio del cierre. El presidente nos ha dicho que mantengamos tanto operativo como humanamente posible, pero después de 30 o 40 días de esto, comenzarán a verse retrasos reales en los viajes. Eso es porque el gobierno demócrata está cerrado. Comenzarán a agotarse los beneficios de SNAP. Eso es porque el gobierno demócrata está cerrado. Los demócratas, por su parte, acusan a los republicanos de no querer negociar bajo sus condiciones, las cuales los republicanos tachan de excesivas e injustificadas. En Nashville, Tennessee, se respira un aire de tensión y expectación frente al Tribunal Federal. Hoy se anuncia que el presidente Donald Trump ha concedido indultos al expresidente de la Cámara de Representantes de Tennessee, Glenn Casada, y a su ex jefe de gabinete, Keith Cothran. A Casada y Cothran los sentenciaron en septiembre por delitos de corrupción pública. A Casada, quien renunció a su cargo en 2019 tras una moción de censura interna, lo condenaron a 3 años de prisión. Lo hallaron culpable de 14 cargos, como soborno, fraude electrónico, robo y lavado de dinero. A Cothran, su ex jefe de gabinete, lo condenaron a 2 años y medio por hechos relacionados. Y esto después de que desestimaran un buen número de otros tantos cargos. Ambos iban a comenzar sus condenas a finales de este mes. Sin embargo, la Casa Blanca informó que el presidente Trump aprobó sus indultos. ¿El motivo? Pues el Departamento de Justicia de Biden los había procesado, dijeron, en exceso por un asunto relacionado con envíos postales a votantes. La pérdida neta, según algunos funcionarios, no alcanzó siquiera los $5.000 y ni siquiera se ha quejado congresista alguno. Un funcionario de la Casa Blanca declaró que el Departamento de Justicia de Biden, sin embargo, respondió con redadas y detenciones espectaculares y penas superiores a 10 años. Pero estas sanciones se suelen reservar para estafas multimillonarias. El caso surgió mientras Casada representaba al Distrito 63 de Tennessee. La Fiscalía alegó que Cothran fundó una empresa llamada Phoenix Solutions, con el conocimiento de Casada y de la entonces representante Robin Smith. Matthew Phoenix, el supuesto consultor que dirigía la empresa, resultó que no existía. Y ahora se acusa a los 3 de desviar casi $52.000 del Estado. Lo habrían hecho mediante un programa de envío de publicidad por correo en 2020. La representante Smith ya se ha declarado culpable y la han sentenciado a 8 meses de prisión. Debe presentarse antes del 5 de enero del año que viene para empezar a cumplir condena. Y ahora este par de indultos se producen pocas semanas después de que Trump conmutara la pena de prisión del excongresista George Santos. Santos representaba al tercer distrito de Nueva York. Lo liberaron tras cumplir menos de 3 meses de una sentencia de 7 años por fraude electrónico y robo de identidad. Mientras las calles de Nashville recuperan su calma, la historia deja un mensaje claro. Los indultos presidenciales siguen siendo una herramienta poderosa dentro del sistema de justicia, aplicada incluso en casos de alto perfil político y condenas por corrupción pública. En la intersección entre la ley, la política y la justicia, las decisiones del Poder Ejecutivo continúan dando forma al paisaje legal y social del país. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy.
Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. Recuerden, el fin de semana, el informe semanal.